El plato fuerte. Le entramos al plato fuerte. Mencionamos hace unos días que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir con los gobiernos de la transformación. Y es que todavía permanecen algunas cosas que son abusos de los gobiernos neoliberales. ¿Qué sucedía? Los funcionarios arriba, los altos funcionarios, se servían con la cuchara grande en el tema de los recursos públicos, en la contratación de obras, en la forma de dar contratos, en la forma de gastar el recurso público, el dinero de las y los mexicanos. ¿Qué sucedía? Algunos veían que arriba se servían con la cuchara grande y algunos abajo, pero no tan abajo, también querían despacharse con la cuchara grande. Algunos exfuncionarios, que muchos de ellos resultaban ser amigos, familiares del gran político, accedían a algunos cargos en el Servicio Público Federal y después de trabajar unos años en el gobierno, terminaban con una pensión VIP, de oro, de lujo, porque mientras algunos mexicanos que reciben con su afore unos 5,000 pesos, hay funcionarios que llegaron a cobrar todavía en este momento 1,000,000 de pesos al mes. Hoy se habló de los excesos en instituciones públicas, como lo fue Banobras, también Nacional Financiera, jubilaciones, pensiones en Petróleos Mexicanos, también en Comisión Federal de Electricidad, en la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Veían que los de arriba se despachaban con la cuchara grande y decían, pues yo después de unos años de servicio tengo una pensión millonaria. ¿Y por qué hablo de pensiones millonarias? Porque al año, cada uno de estos exfuncionarios tenía por lo menos 1,000,000 de pesos, por lo menos. Hay quienes, por ejemplo, el que cobraba 1,000,000 de pesos, que todavía cobra 1,000,000 de pesos, al año se lleva 12 millones de pesos. Pensiones. Al mes, tienes toda la razón. Pensiones que superan por mucho el salario que tiene la presidenta de la República por su servicio a la nación. Hoy se presenta una iniciativa de reforma para acabar con estos abusos. Pero también los mismos que ahora se dicen grandes defensores de la fuerza trabajadora, los que dicen que no es suficiente la forma en la que la Cuarta Transformación está llevando la reforma de las 40 horas, son aquellos que utilizaban sus privilegios y sus contactos para beneficiarse y dejando de lado por décadas a la verdadera fuerza laboral. Fíjate, en Luz y Fuerza son 9,457 extrabajadores que reciben una pensión de 100,000 a 1,000,000 de pesos, solamente de este lado. En el caso de Pemex son 544 que reciben una pensión mayor al ingreso presidencial. En el caso de la CFE, 2,200, en la Nacional Financiera, 1,499. Y esto significaría en total un ahorro de 5,000 millones de pesos que serán designados para programas sociales. Vamos a escucharlo. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que fue director de CFE hace 20 años, 15 años, o subdirector, o sea, los altos mandos de confianza, y que hasta hoy se jubilaron hace 10, por ejemplo, pudieron haber estado 1 año o 2 trabajando, y reciben una pensión de 300,000 pesos mensuales por 10 años o 15 años. O sea, más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos que se le dan a alguien que fue 2 años director de Luz y Fuerza del Centro. No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1,000,000 de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a
gozar de su vida. Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal. Como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover. Pero a partir de ahora, pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión o 300,000 pesos. Imagínense. Entonces, quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. Durante décadas, los altos mandos de las empresas como Pemex, CFE y Luz de Fuerza, así como otros organismos descentralizados, recibían pensiones exorbitantes de lujo. Con la reforma que busca eliminar las pensiones de lujo, se establecerán límites constitucionales a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando un tope máximo para los pagos provenientes del erario a exfuncionarios del organismo del Estado. La reforma se basa en 3 principios: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera. Este cambio al artículo 127 busca establecer que exaltos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Esta reforma está dirigida a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. De esta forma, la reforma evitará casos críticos como el de la extinta Luz de Fuerza, donde el 67% de los 9,457 extrabajadores reciben una pensión de 100,000 a 1 millón de pesos mensuales, y de ellos, más de 3,500 tienen una jubilación superior al salario mensual de la presidenta. En el caso de Pemex, 1,800 millones de pesos anuales son destinados a un grupo de 544 extrabajadores. Estas pensiones se traducen hasta 39 veces más que el promedio nacional de jubilaciones. Otro ejemplo es el de Banobras, en la que solo un grupo selecto de 19 personas que trabajaron en la institución reciben pensiones por encima de los 37 millones de pesos anuales. En el caso de Banobras, es uno de los que más dinero se destina, pagando un monto anualizado de 1,029 millones de pesos. La reforma hace excepción a pensiones o jubilaciones previstas en los contratos colectivos de los trabajadores sindicalizados y trabajadores de base. Lo que se busca es limitar las pensiones de quienes fueron directivos, generalmente trabajadores de confianza que se dieron a sí mismos estos retiros de lujo. La reforma que elimina pensiones privilegiadas continúa con el patrón de generar un gobierno de bienestar y de austeridad republicana. Poniendo fin a prácticas del viejo régimen, el dinero salvaguardado, estimado en 5,000 millones de pesos, podrán invertirse en programas del bienestar para llegar a más derechohabientes y beneficiar a los que menos tienen. Mañanera 360. Ojo, esta revisión de las jubilaciones VIP no es para los trabajadores que tienen contrato colectivo, para los trabajadores que se jubilaron con un contrato colectivo, o para los trabajadores de base, de Pemex, de CFE. No es para ellos, es para los funcionarios de confianza, que tenían ya de por sí altos salarios y tras trabajar unos meses en el gobierno, se fueron con una jubilación de oro. Hoy la presidenta aclaró que ¿qué se va a hacer con los recursos que se ahorren al cortar las pensiones VIP? Pues que esos recursos se ocupen en programas sociales, que se destinen a darle una pensión digna a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, que se den becas a los estudiantes. ¿De qué va esta iniciativa? Va a ser una reforma al artículo 127, el artículo constitucional que habla acerca del trabajo en nuestro país. Y yo lo adelantaba nuestra compañera Aurora Castillejos. Se busca que sea el tope máximo, el 50% de la remuneración que tiene la presidenta de la República o el presidente de la República. De acuerdo con nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos tiene un sueldo bruto mensual de 191,000 pesos. Tras las deducciones, el sueldo neto estimado es de 133,000 pesos. El 50%, estamos hablando más de 50,000 pesos, bastante digno. Más de 60,000. Más de 60,000 pesos, bastante digno. Yo creo que pues ya es más justo, ¿no? Aún podríamos decir, pues están cobrando mucho, pero bueno, después de haber cobrado millones año tras año, ya, que se acabe el abuso.
Y además no solamente eran las pensiones millonarias, también eran las camionetas que se llevaban, a los familiares que dejaban en los cargos, entre los contratos, empresas, muchas otras cosas más. Verdaderamente la pensión, Miguel, era solamente un pequeño apoyito, a pesar de ser millonarias, pero también una falta de respeto para el pueblo de México, pues recordemos que durante sus sexenios del neoliberalismo, realmente el salario mínimo no tuvo un aumento significativo, subía 1 o 2 pesos máximo y se catalogaba como un logro. Ahora quienes van a resentirlo dirán que los programas sociales son dádivas, como ya lo hemos escuchado, porque cuando el recurso iba para unos cuantos era inversión, cuando iba al pueblo de México mencionaban que era demagogia. El día de hoy la consejera jurídica de Presidencia, Estela Damián, habló sobre esta reforma y cómo es que llevará a cabo la función pública de nuestro país para mejorar sus condiciones. Vamos a escuchar. La presidenta de la República enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. Y hablando de jubilaciones de los funcionarios, por ejemplo, la presidenta habló de su caso. Dice que ella se jubilará con el monto que tenga acumulado en el ISSSTE, lo que haya ahorrado para su jubilación. Cuenta que mientras estudiaba, trabajó en varios establecimientos, hasta ser ayudante de un profesor en la facultad, allá en la UNAM. Y después, académica, ya como docente, como maestra en la Universidad Nacional Autónoma de México. No va a haber abuso, no va a haber pensión de oro, no se va a llevar las camionetas como sucedió con los antiguos ministros en la Suprema Corte. La presidenta se retira con lo que haya ahorrado ella, lo que reciba su pensión del ISSSTE. Así es, menciona que por mucho esta pensión rondará en 30,000 pesos. Vamos a escucharlo. Al entrar al gobierno federal, renuncié a mi plaza de la UNAM, porque ya tenía 6 años de licencia. Y el Estatuto del Personal Académico establece que el máximo de licencia pueden ser 6 años. Pues me jubilaré con el monto de mi antigüedad. Yo empecé a trabajar de ayudante de profesor ahí en la Facultad de Ciencias. Bueno, antes trabajé en otros lugares. Trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba. Y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes para anunciar al restaurante ahí en un semáforo. Después trabajé en matemática educativa en el Poli, ayudando a hacer contenidos. Y después de recepcionista en un consultorio médico, como por 3 años, mientras estudiaba. Bueno, ya después fui ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias. Estamos hablando por ahí del 84, 85. Entonces, si cuento la antigüedad, pues me retiraré con mi jubilación del ISSSTE, que muy probablemente alcance, pues no sé, maximísimo 30,000 pesos mensuales. Que comparado con lo que ganan muchos mexicanos y mexicanas, pues es una pensión muy digna.